tan sencillo como un manto. Titulé la palabra tan sencillo como un manto. Y acompáñenme lento y despacito para que lo busque en su Biblia. San Marcos, capítulo 5, versículo 21. San Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Al final de la palabra estaremos compartiendo la Santa Cena. ¿Lo tiene? Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguían una gran multitud, ya conmigo, y le seguían una gran multitud, y le apretaban. Sigo yo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Recuerde que el título era tan sencillo como un manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuántas veces han escuchado esta palabra? ¿Cuántas veces la han leído? ¿Muchas? Y tengo algunas preguntas para hacerle y algunos puntos para entrar en un contexto bíblico. Lo primero que quiero enseñarle es por qué la mujer no podía tocar a Cristo. En realidad esa mujer no se podía acercar a nadie, porque la mujer que estaba en sus días era considerada inmunda. Y en ese momento, en el momento de sus días, todos me entienden, ¿no? En el momento de sus días, a veces en esos días, yo la miro a mi esposa y le digo: mi amor, me voy a tomar la tarde. Pero ahora quiero que se imagine que ella arrancó hace 12 años atrás en sus días, y pasaron 12 años, y dice la Biblia que nunca le menguó el flujo de sangre. Empezó a consultar todos los médicos. Las mujeres me miran así. Están entrando en contexto, ¿sí o no? Y los hombres dicen: con razón. No se podía entrar en ningún hogar, no podía hacer nada. 12 años, y empieza a consultar los médicos a ver por qué no se detenía el flujo de sangre de la mujer. Y entonces en la antigüedad, al ser considerada inmunda, no podía tocar a nadie, no podía compartir con su familia, no podía compartir con sus seres queridos. O sea que ahora esa mujer padece una enfermedad. Esa enfermedad es el flujo de sangre y es considerada inmunda. Entonces cuando pasa Cristo por aquel lugar, ella sabe que si lo toca estaría transgrediendo una ley. Como inmunda estaría tocando al Hijo de Dios. Y dicho todo esto para que usted entienda por qué la mujer se esconde cuando toca a Cristo. Casi que lo toca y se va corriendo, para que nadie sepa que ella, la mujer inmunda, era la que había tocado al Mesías. Dicho todo esto y entrado en contexto,
Y voy a contextualizar un poquito más. Quiero que piense a Cristo caminando y voy a hacer algunas preguntas. Cristo caminando y la gente lo rodea. Mi pregunta es, si hay gente que te rodea y te aprieta, ¿usted piensa que más de una persona estaba tocando el manto de Cristo? Imagínenselo caminando, la multitud rodeándolo y rozando su manto, ¿correcto? Y mi pregunta es, ¿por qué la historia cuenta que solamente una mujer recibió un milagro? Si el poder hubiera estado en el manto, y si el poder que radicaría en Cristo hubiera sanado y podría sanar a todos los que tocaran su manto, todos los que estarían caminando con él hubieran sido sanos, ¿sí o no? Pero solo una mujer hizo lo mismo que habían hecho todos, pero con una diferencia, que se la voy a enseñar, y fue la que recibió sanidad. Contexto: Jesús camina, la multitud lo aprieta, la multitud lo rodea, muchos rozan su manto. Mientras tanto, una mujer de 12 años padeciendo, que nunca había sanado, nunca había menguado, nunca se había cortado su flujo de sangre, corre, toca el mismo manto que rozaba toda la multitud, pero ahora ella recibe sanidad. Entrado en contexto, voy a predicar 3 puntos. El primero, ¿cuántos quieren recibir un milagro? ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios? Y los milagros no se dan por cuanto yo crea que estoy cerca de Él. Se da por algunos aspectos que quiero comentarles hoy. Porque si ustedes notan, la alabanza y la adoración, Cristo se paseó por este lugar. Y muchos en algún momento habrán apretado o tocado, rozado su manto. ¿Y cuál es la diferencia entre el que recibe el milagro y el que simplemente pasa por el transcurso o el tiempo en que Cristo ha caminado, pero aún no lo ha recibido? Y noté 3 aspectos que diferenciaron a la mujer, que se los quiero enseñar. El primero, dejar su estado actual. Y esto les cuesta a los cristianos. Ella era considerada inmunda. Ella no era tenida en cuenta. Y ella decide, en un acto y arrojo de fe, dejar su estado actual e ir a buscar su milagro. Y recién cuando estaba acá adorando a Dios, me volví a ir a la oficina por un instante y sentí algo, percibí algo raro en el mundo espiritual. Desde hoy que me levanté, y cuando voy a la oficina, Dios me dice: hijo, traigo libertad. Y yo le pregunto: ¿sobre qué, Señor? Sobre todas las palabras de maldición que han lanzado durante esta semana en tu vida. Y yo notaba cuando las palabras tienen el poder de cambiar el mundo espiritual, de traerte carga y opresión. Pero cuando yo decidí venir, estar y adorar con cada uno de ustedes y entregarme a la presencia de Dios, realmente de corazón salí del estado que otra persona me había querido poner a través de sus palabras de maldición. Y Dios me estaba haciendo libre de ese peso que uno siente, que no sabe de dónde viene ni de dónde es, pero uno sabe que algo acontece en el mundo espiritual. Así pasó con esta mujer. Ella dejó su estado, ella cambió su estado y dijo: Señor, si tan solo tocar el borde de tu manto. ¿Qué estado cambió? El que tenía hace 12 años. Hace 12 años no se acercaba a nadie. Hace 12 años ya estaba cautiva. Hace 12 años no se levantaba. Hace 12 años que estaba bajo la prisión de la enfermedad y de la inmundicia. Se la consideraba inmunda. Pero ese día, en ese momento, ella cambió su estado sin haber recibido el milagro. Ella decidió tocar al maestro sin saber qué acontecería. Ese día ella cambió su estado. Y hoy les quiero hablar a algunos que deben cambiar su estado. Deben levantarse. Siempre cuento cuando Dios me llamó como pastor lo que yo sentía. Yo no me sentía apto, capacitado por mi pasado para pastorear. Pero cuando me levanté dije: Señor, lo hago igual. Señor, si me llamás, lo hago. Yo entiendo que estaba cambiando mi estado y estaba comenzando a tocar el borde de su manto. Y ese es el estado que deben cambiar, el estado de su pasado. Lo que a ustedes le dijeron otros que son, los que le dijo su propia familia que son, el lugar donde se encasillaron, deben levantarse y cambiar el estado, comenzar a estar de una manera diferente. Salgan de ese lugar donde otros los han encasillado. Salgan de ese lugar donde se paralizaron hace años. Pero pastor, pasó el tiempo para mí. No.
No, esa mujer durante 12 años estuvo igual. Habrá sentido que habrá pasado el tiempo, las oportunidades. Dice que visitó todos los médicos, consulta tras consulta. Habrá sentido que ya se había terminado las oportunidades para ella. Pero un día cambió su estado. Iglesia, te quiero enseñar que a veces los milagros vienen luego de que decidimos cambiar el estado. ¿Qué estado cambió en usted, pastor? El estado de sentir que mi pasado me había atado y lo que yo un día era no me daba la autoridad para predicar de Cristo. Pero cuando me levanté, cuando supe que Dios estaba conmigo, entonces en ese momento, al momento de cambiar mi estado, entonces Dios dijo: por cuanto has tenido fe, hijo, y te has levantado de donde te ha puesto la vida y has caminado, ahora yo derramaré mi espíritu y mi autoridad sobre tu vida. ¡Aleluya! 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 Ayer hablo con un chico y le digo que comience a venir a los ensayos de alabanza. Y de repente cuando estoy conversando con él noto duda. Y yo le digo: vení igual, Dios te va a usar. Comenzá, compartí. Y entonces, esas dudas, esas incertidumbres que pueden tener todos, pero yo voy a predicar, pero yo le voy a hablar a alguien, pero yo voy a poder formar una familia diferente, pero yo voy a poder, con la historia que tengo, con el pasado, con las cosas que me han acontecido, yo te voy a decir: claro, debes dejar el estado en el que estás, el lugar con el que estás, y debes ir a tocar el borde del manto. La iglesia se tiene que levantar y salir de su estado actual e ir a tocar el borde del manto de Cristo. Lo primero que vengo a enseñarte es que salgas del estado de tu pasado, que salgas de ese estancamiento, que salgas del lugar donde te puso el otro y levantate en el nombre de Jesús, porque estás a punto de recibir tu milagro. Solo debes dar el primer paso y salir de tu estado. Amén. Voy a ir al segundo punto. Contextualice el primer punto y lo va a entender. Simplemente piense que una inmunda salió del estado de inmundicia cuando aún el flujo de sangre estaba sobre ella y tocó el manto de Cristo. Segundo punto, dejar de hacer las cosas con nuestra fuerza. Dice que ella había visitado todos los médicos y se había gastado todo el dinero. Y me di cuenta que los seres humanos siempre tendemos a hacer las cosas con nuestra fuerza. Ella hizo las cosas con su fuerza. Le cuento algunas anécdotas. Cuando empezamos todo el pastorado, yo me ponía, iba a los discípulos, les hablaba, les decía, me decían: sí, pastor, gloria a Dios, amén. Y al otro día hacían lo que querían. Y yo decía: Señor, y quería preparar una palabra poderosa que les hable y los transforme. Y cuando iba yo a la palabra, es verdad, pastor. Me pasó con uno que fue tocado, lloró, se liberó, y a la media hora me mandan un mensaje y estaba haciendo lo mismo que le había ministrado. Yo dije: Dios mío. Dije: ¿estás seguro que soy yo el pastor para esta iglesia? Y ahí entendí esto. Entendí que no es con mi fuerza que la gente cambia. No es por lo que yo pueda dar, puedo aconsejar, amar, abrazar, pero las vidas cambian por el poder que hay en el manto de Cristo. Aleluya. Cuando usted comprende este principio, va a dejar de actuar con su fuerza, va a dejar de golpear puertas con su fuerza. 12 años la mujer golpeó médico tras médico y Lucas, doctor, el evangelio de Lucas, recuerde cuando veía que Lucas era doctor, él le escribe el evangelio y dice: es incurable. Como doctor se había dado cuenta que no había cura, entonces entiendo que se había consultado médicos y algunos le habían dicho que sí, solo le habían quitado plata. Hablé el otro día con una persona que me contó que fue brujo tras brujo. Estábamos en la oficina, vino para que oremos y está incorporándose. Me dice: me sacaron toda la plata, pastor.
Ayer me contaba, me sacaron todo el dinero y yo sacaba de donde sea plata para pagarle a los brujos. Y yo dije, no es con tus fuerzas. Toda maldición la absorbió la cruz del Calvario para darte y para que Cristo te dé toda la porción de su bendición. Déjeme decirle algo, mamá. No pelee con sus fuerzas con sus hijos. ¿Cuántos años intentó con sus fuerzas? ¿Cuántos años intentaron hacerlo con su fuerza? ¿Sabe qué tiene que hacer hoy? Tocar el borde del manto del que tiene el poder para transformarlos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esposas, no peleen la batalla con sus esposos. No intente transformarlo a su fuerza. Usted le quiere abrir la Biblia, le quiere abrir la mente a su esposo así, espiritualmente, mire, se la quiere abrir así, meterle una Biblia adentro. ¡Fum! Y ahora sos pastor. No. ¿Usted se piensa que este pastor que les predica siempre fue así? No. Mi esposa se cansó de querer abrirme la mente espiritualmente y meterme una Biblia. La que era siempre que yo era vagoneta. Bien vago. Y me decía, levantate para ir a trabajar. Y entraba a las 9 y eran 9 menos 5 y decía, pará, hoy falto. Sí, así. ¿Era así o no, mi amor? ¿Cómo se enojaba la petiza? Yo no quiero un vago, andás predicando el evangelio y sos bien vago. Un día se cansó de ser mi despertador. ¿Sí o no, mi amor? Se ríe. Y yo pienso que empezó a orar. Y yo no sé por qué empecé a levantarme. Empecé a levantarme y a querer ir a trabajar, a venir entusiasmo. Y yo pienso que por algo tan mínimo como levantarme temprano, ella tuvo que andar tocando algún manto. Pero aprendió a dejar de hacer las cosas con su fuerza. No es con fuerza. Ahora quiero que me digan ustedes hace cuánto están peleando con sus fuerzas. ¿Hace cuánto pelean la batalla con sus fuerzas para cambiar su familia, a sus esposos, a sus hijos? Y cada año que usted pelea con sus fuerzas es como golpear la puerta de un médico más. Esa mujer estaba cansada ya. ¿Sabe lo que siente uno cuando pelea con sus fuerzas? Cansancio. Uno se siente cansado y en algún momento le deja de tomar sentido a la vida. Pero ¿sabe que le quiero decir algo hoy? Cambie la dirección. Deje de tocar las puertas de médicos. Deje de tocar las puertas con sus propias fuerzas, porque hay alguien que está esperando que usted toque su manto. Diga conmigo, no es con mi fuerza. Todo este domingo habrá cobrado sentido si usted dejó la mañana y vino a invertirla acá, si se va a su casa y en vez de hacerse problema por todavía lo que no cambió, va a la oración y busca tocar el manto de Cristo. Aleluya. Sabe que viene un tiempo en que por la gracia de Dios van a cambiar muchas cosas. Pero lo primero que Dios nos enseña es que no es con fuerza. Digo conmigo, no es con fuerza. Y tercero, Él le dijo, tu fe te ha salvado. Y ahí va la respuesta a la diferencia entre Cristo caminando y todas las personas, la multitud rodeándolo y rozando su manto. Y la diferencia entre esa mujer que fue y tocó el manto y Jesús se detuvo. Y Pedro le dice, pero ¿cómo sabes si todos te estamos tocando en otro evangelio? Y él le dice, pero me di cuenta porque poder salió de mí. Poder salió de mí. ¿Y por qué había salido poder? Porque había alguien distinto tocando el manto. Y era alguien lleno de fe. Y hay iglesia, esta iglesia será distinta. Ustedes no vienen en búsqueda de un pastor, no vienen en búsqueda de una prédica con elocuencia. Ustedes vienen en búsqueda del que tiene el manto y vienen tocarlo. Vienen tocarlo porque ya les da el poder para revertir todas las cosas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Ese es el lugar que usted tiene que llegar y tocar. Recién cuando estaba aquí adorando a Dios noté algo diferente en la iglesia. Y es que todos le estaban dando la gloria y la honra a Dios. Todos estaban enfocando su corazón en Dios. Y ese es el principio de la iglesia. Dios me decía, hijo, que no sean dependientes tuyo, que no sean dependientes de alguien. Tienen un pastor y los amo y pueden contar siempre conmigo para un consejo. Pero hay alguien que está esperando que ustedes se levanten con la fe suficiente y tocar ese manto. Y quiero que piensen en el punto al revés. ¿Cuántas veces habrá personas que rodean a Cristo, rozan su manto, rozan su vida, hasta el Mesías, pero son espectadores de la fe de otros? Deja los hilos de su propia historia en Cristo. Deje de ser espectador de lo que Dios hace con otros. A ver, hoy estuvo linda la iglesia. Uy, fíjate que el guitarrista se confundió un tono. Y otro dice, uy, se le salió el pedal al batero. Y otro dice, ¿viste el pastor hoy? No hizo tantos chistes. Y entonces de repente viene alguien y quebranta su corazón delante de la presencia de Dios y se humilla. Y uno como espectador dice, uy, mirá, tendrá problemas. No tiene problemas. Ha entendido el principio de tocar un simple manto. Aleluya. Toda la multitud rodeando a Cristo eran espectadores. Pero una mujer que por años no tenía en cuenta y dejada de lado por todos, se transformaba en la protagonista de Marcos capítulo 5 versículo 21 en adelante, y la predicarían en todo lugar donde se predique el Evangelio. En aquel momento le decían que no valía para nada y no la querían ver, pero hoy es predicada en todos lados porque estuvo dispuesta a tocar un manto. Aleluya. ¿Sabe qué le quiero enseñar? Que no busque su vida con sus fuerzas, que aprenda a encontrarse con Cristo y tocar su manto. ¿Sabe cómo cambia una familia? Cuando tocan el manto de Cristo, cuando hay alguien lleno de fe. ¿Y la fe qué es, gente? La fe, díganme, Hebreos 11:1. Cristo pasa. La multitud se agolpea y toca el borde de su manto. Y la mujer dice, 12 años fui al médico. 12 años. Nunca ha parado el flujo de sangre. Jamás ha parado. Toca el borde de su manto, hija. Atrévete. Arrebata tu bendición. ¿Para qué vas a tocar el borde del manto si eres una simple inmunda? ¿Para qué vas a hacer eso? Ya intentaste tantas cosas. ¡Hazlo, hija, hazlo! ¿No te das cuenta que están todos tocando su manto? ¿No te das cuenta que hay un montón de gente tocando su manto? Pero ninguno es sano, y menos lo vas a hacer vos. Hazlo, hija, hazlo. Hazlo, porque el principio del poder que saldrá de mi Hijo Jesucristo es la fe. Tú no tienes fe. Tú la has perdido cada vez que golpeaste la puerta de esos médicos. Has perdido la fe en cada vez que saliste, tomaste un medicamento nuevo y jamás menguó el flujo de sangre. Tú debes creer, hija. Debes creer que a partir de este mismo momento ese flujo comenzará a parar. No, sigues con el flujo de sangre. Tú sabes que sigues y ya estás caminando hacia el Maestro. Camina. Cree, porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas, hija? Espero que se calme el flujo de sangre. Entonces camina, crean que uno ha parado. Da los primeros pasos con tu flujo, porque cuando llegues a tocar su manto, entonces cesará. Sigue, Señor, sigue. El flujo sigue. Pero camina, hija, camina. Crean que siga.
paró. Vengó el flujo. 12 años, Señor, esperándolo. Has creído, hija. Has creído cuando caminaste y el flujo seguía. Has creído cuando corriste. Has creído. Deténganse. Poder salió de mí. Maestro, tú dices que poder salió y estamos todos tocando tu manto. Sí, pero hubo algo diferente en una persona. Todos tocaban mi manto, todos venían, todos estaban. Pero había alguien diferente. Había alguien que tenía fe. Había alguien que vino corriendo con su flujo. Vino, me tocó y poder salió de mí. Fui yo, Señor. ¿Qué hago? Tengo vergüenza. Testifica de lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntalo. Fui yo, Señor. Yo toqué tu manto. ¿Cómo fue, hija? ¿Cómo fue? 12 años. Hice las cosas con mi fuerza. Me consideraron una inmunda. Me consideraron que no servía ni no valía. Pero tomé el desafío de correr y tocar tu manto. Pero cuando caminaba desconfiaba. Cuando corría el flujo seguía sobre mí. Pero ese día aprendí la fe. Aprendí que debía seguir caminando, dejar mi estado y alcanzar el borde de tu manto. Cuando lo toqué, mi flujo cesó. Mi flujo cesó. Y lo que durante 12 años me atormentaba, hoy con tu milagro, con tu poder ha cambiado. Hija, tu fe te ha salvado. Pero ¿sabe dónde te salvaste, hija? No cuando tocaste mi manto, sino cuando allí, en medio de tu duda y tu incertidumbre, de tu incomodidad, de tu desconfianza, decidiste igual correr. Cuando diste esos pasos y sabías que el flujo no menguaba, pero de todas formas decidiste venir hacia mí y tocar el borde de mi manto. En ese momento se estaba desarrollando la fe en ti, por la cual hoy alcanzarás salvación y sanidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Por un aplauso! ¡Por un aplauso! ¡Salva de su comodidad! ¡Y se regrese! ¡Aleluya! Señor, tú sabes que mi familia no cambia, pero camina como se ha cambiado. Camina creciendo, que tocarás el borde de mi manto. Señor, tú sabes que lo he intentado con mi esposo un montón de veces. Tú sabes que lo he intentado en mi trabajo, en mi matrimonio, con mis hijos. Pero siempre, hijo, golpeaste puertas humanas, pero ahora debes tocar mantos divinos. Has golpeado puertas con tus manos, pero hoy debes tocar mantos divinos. Cree, camina, corre, busca, atrévete. Debes tener la fe para caminar, Señor, pero al principio de mi camino quizá mi esposo siga igual, quizá la familia siga igual. Claro, hijo, pero se trata de fe. Y solo desarrollarás la fe si mientras caminas tienes la certeza que todo cambia. Tienes la convicción de que Él cambia. Tienes la certeza de que tus hijos cambian. Tienes la certeza y la convicción de que todo cambiará al tocar el borde de mi manto. ¡Aleluya! 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 ¿Sabe de qué se trata esto? De dejar de hacer las cosas con su fuerza.